Hola damas, ¿cómo están? Bienvenidas a la unidad 2. Espero que hayan podido comenzar ya sus lecturas bíblicas. Esta semana tenemos más lecturas bíblicas que la semana pasada y quiero animarles que se esfuercen para leer todo el libro de Lucas. Es mucho. Si también recuerdan que tienen la opción de escuchar la Biblia leída en un app que hay, pero va a ser de bendición para ustedes, para sus estudios, si pueden hacer todas las lecturas y les va a ayudar a tener mejor entendimiento de toda la narrativa de Lucas, tanto la narrativa bíblica. Y luego les va a preparar para las unidades que vienen cuando veamos más de cerca ciertos textos en Lucas y también en Hechos. Hoy hay tantos temas bonitos en Lucas, pero hoy vamos a concentrarnos en algunos temas específicos. Vamos a ver la misión de los 12 y de los 72. Vamos a ver el tema que introducimos en la unidad 1 acerca de la comunión de mesa, que también se llama compañerismo de mesa. Y por último, vamos a ver de cerca la historia de Jesús y los discípulos de Emaús y qué tiene que ver esto para nosotros hoy, la importancia. Pero primero vamos a comenzar con una oración. Oren conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de escuchar y estudiar tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de ser tus hijas. Te doy gracias para estas damas que están estudiando para ser diaconisas. Pedimos que nos bendigas en nuestro tiempo, que nos iluminas en tu palabra para poder conocerte más, Señor, y proclamar tu amor, tu misericordia, y la salvación que hay en ti para los que todavía no te conocen. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Ahora sí. La misión de los 12 y de los 72. Primero vamos a ir un poco atrás a la lectura que leímos en la unidad 1, en Lucas 9, 1 a 6, donde Lucas escribe de cuando Jesús envía a los 12 discípulos con una misión específica. Entonces, Lucas relata que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas también dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y también les manda, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Entonces vamos a estar hablando acerca de lo que significa eso. Primero vamos a ver lo que Jesús le dice a los 70, los 72. Primero, ¿por qué dice 70, 72? Eso simplemente en los manuscritos originales de Lucas, a veces dice 70, a veces dice 72. Entonces, por eso lo nombramos así.
Cuando Jesús envía a los 72 en Lucas 10, que era parte de su lectura de esa semana, Él los manda a comer con las personas que los reciben y de quedarse ahí. También igual los manda a sanar a los enfermos y a proclamar el reino de Dios. Entonces veamos que esas misiones eran súper similares en su propósito. Y en Lucas 10 también leemos que Jesús dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. No os paséis de casa en casa, porque el obrero es digno de su salario. Entonces vamos a estar hablando de esas dos misiones. Y para acordarles que cuando los discípulos sanaron a los enfermos, lo hacían con la autoridad de Jesús, en su nombre, y era para mostrar que el reino de Dios estaba aquí. Era para anunciar que el Mesías había llegado, ese Mesías prometido está presente ya en el mundo, presente en el sentido que está encarnado, que ya había venido. Entonces, ellos llaman a las personas que lo reciben al arrepentimiento. Los llaman a creer en esas promesas del Mesías. Eso es lo que hacen en proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, a echar demonios. Los 12, los 72 muestran que vienen con la autoridad de Dios de hacerlo, que fueron enviados para anunciar esa palabra de Dios. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver que la misión de los 12 y los 72, lo que queremos mostrar es que era una preparación para ellos, para el ministerio apostólico. Entonces, no solo tenía esas misiones o propósito de anunciar el reino de Dios, que el Mesías está, que el Mesías llegó, que el reino de Dios había llegado, sino también de preparar a los discípulos de Jesús de lo que viene después de lo que nosotros sabemos es la muerte y la resurrección de Jesús y después de Pentecostés. Nosotros tenemos un vistazo diferente de las cosas porque estamos viendo todo muchos siglos después de los hechos. Pero lo que vamos a ver es que esas misiones van a preparar a los discípulos para su ministerio apostólico después del Pentecostés. Y de eso vamos a estar leyendo y estudiando la semana que entra cuando estudiamos sobre el libro de Hechos. Entonces, primero, esas misiones, los discípulos participen en actividades proféticas, de predicar y hacer sanaciones, es lo que referimos a actividades proféticas. Recuerda que en el Antiguo Testamento los profetas predicaban la palabra de Dios, anunciaban la palabra de Dios al pueblo de Israel, siempre estaban amonestando al pueblo de Israel, exhortándoles a que adoran solamente al Dios verdadero, ese Dios que hizo un pacto con ellos, una promesa para salvarlos por medio de un Salvador, un Mesías. También prometió proveer para ellos, ser su Dios, protegerlos. Los profetas siempre estaban recordando al pueblo de Israel que
el Dios que te sacó de Egipto, que te sacó de la esclavitud en Egipto, que los llevó a la tierra prometida, que estuvo con ustedes en el desierto. Sin embargo, vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Dios en un poquito, vamos a hablar de eso. Pero esas actividades proféticas de predicar y hacer las sanaciones, ellos están anunciando que Dios está presente, que Jesús está presente, el Dios encarnado, o sea, el Mesías ha venido. También estas misiones preparan a los discípulos para el ministerio apostólico en el sentido de que los prepara para ser rechazados. Ahora, ¿qué significa eso? Los profetas en el Antiguo Testamento eran rechazados. O sea, el pueblo de Dios constantemente no les hizo caso a ellos. No hizo caso a las advertencias que los profetas hicieron. Hicieron lo que les daba la gana, hicieron sus propios ídolos, adoraban a dioses falsos, dioses ajenos. Y los profetas los advirtieron, bueno, Dios los va a poner bajo cautiverio, bajo presión, hasta que aprendan a adorar solo a Él, a depender de solo a Él. Constantemente el pueblo de Dios rechazaba a los profetas. Hasta los reyes los mandaban a matar. No querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, veamos ahora con los discípulos que eso va a ser repetido, de que ellos también van a ser rechazados en su misión. Ciertamente vemos esto en la vida de Jesús. Hablamos de eso en la primera unidad cuando hablamos de la cristología profética, y esto es de que Cristo es el profeta que cumple todas las promesas del Mesías, todas las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Todas esas profecías, Él los cumple, los va a cumplir en su vida, con su ministerio, con su sufrimiento, con su muerte. Y vamos a ver que Jesús también fue rechazado. Fue rechazado por los religiosos judíos hasta muerte en la cruz. Entonces, es algo que Jesús está preparando los discípulos para eso también. En 9:5, cuando Jesús envía a los 12, Él les dice, donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y también en capítulo 10, versículos 11 a 12, Jesús dice a los 72, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero eso sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable que el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, Jesús está mandando a sus discípulos que le envíen esa misión que, mira, hay que predicar y dejar testimonio contra las personas que rechazan. En otras palabras, adviértelos que ellos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, esta palabra que da salvación. Esa palabra que apunta a Cristo como el Mesías. Tenían la oportunidad de recibir esa palabra, de recibir los dones que Dios tiene para ofrecernos en su palabra,
y lo rechazaron. Y el castigo va a ser la condenación eterna, un castigo fuerte. Antes de ir al próximo punto, voy a aclarar que también eso prepara a los discípulos después de Pentecostés, va a prepararlos como apóstoles a ser rechazados. En el ministerio de los apóstoles en Hechos vemos constantemente eran perseguidos, eran maltratados, eran echados a la cárcel por predicar la palabra de Dios, por predicar acerca de Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Él. Entonces, esta misión de los 12 y de los 72 realmente está rechazados para que ellos entiendan que sí, eso viene. Y hoy en día, en todo el mundo, hay persecución de los cristianos, hay persecución de los que predican la verdad y la palabra de Dios. Y sabemos ahora que todos los apóstoles murieron predicando la palabra de Dios como mártires, menos Juan el apóstol. También estas misiones preparan a los discípulos para ser totalmente dependiente de Dios en su misión. Jesús le dice, mira, no llevan nada, ni 2 túnicas, ni comida, ni dinero, ni nada. Dios va a proveer para ellos en y por medio de las personas que los reciben, que reciben esta palabra. Ellos van, en cierto sentido, como obreros de Cristo y su pago, ese salario en esas misiones es dónde quedarse, es dónde comer y es qué comer. Y Dios va a proveer para ellos. Y veamos eso también en la misión de los apóstoles, en Hechos, en Jerusalén, en Samaria, en todo el mundo. Ellos viajaban y fueron los cristianos nuevos y que recibieron esa palabra que los apoyaba con ofrendas, que los apoyaba dándoles donde quedarse, que los apoyaba con comida, ciertamente con sus oraciones y mucho otro apoyo. Y fue Dios proveyendo para ellos en esa misión a través de las personas que recibieron la palabra. Y hoy mismo, eso pasó hoy. La iglesia apoya a sus obreros con ofrendas y de muchas maneras. Los cristianos que hemos recibido esa palabra apoyamos a nuestros obreros como nuestros pastores para que ellos puedan predicar esa palabra, una obra tan importante y necesaria para nuestras vidas. Entonces Dios usa a los cristianos, a nosotros, para proveer para los obreros de Dios. Seguimos. También la misión de los 12 y de los 72 mostró que la misión es a la casa. Jesús los envió a anunciar el reino de Dios y donde esa palabra es recibida, que se quedan en las casas de las personas. Y vamos a ver que eso también es lo que va a pasar en la misión de los apóstoles en Hechos. Y vamos a hablar un poco más de eso ahorita en esta clase. En la misión de los 12 y de los 72, entendemos que Cristo está presente en la palabra que los discípulos predican. Sabemos que Jesús es el verbo, entonces, en un sentido, los discípulos llevan la presencia de Jesús
en esta predicación de su palabra. Vemos también que la misión es, estas misiones y ese ministerio creen un nuevo templo de Dios. Entonces, antes Dios se hizo presente con su pueblo en el templo, en el lugar santísimo. Dios vino a reunir con su pueblo en primero tabernáculo, en el templo, por medio de la predicación de la palabra que pasaba allí, por los sacrificios que pasaban ahí también. Pero ahora veamos que ese ministerio crea un nuevo templo. Ahora la presencia de Dios es donde su palabra es predicada, porque Cristo es el verbo. Y donde está la palabra de Dios, donde está predicada, hay frutos de esa palabra. Sabemos eso de Isaías 55, que dice, donde quiera, como cae la lluvia, ¿no? Y la nieve produce frutos en la tierra, también es mi palabra y cumple los propósitos por lo cual Dios la envía. Entonces, vemos que donde la palabra es recibida, se forma ahí la familia de la fe. Entonces, por medio de esa palabra de Dios que los discípulos predican, ahí Dios obra en ellos para creer. Y de ahí se forma una familia de fe, una casa de Dios. Y eso apunta al hecho de que la misión de los 12 y de los 72 era hacia las casas de las personas. Entonces ya la palabra de Dios no está limitada ya al templo. Es para ser predicada en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. Y nosotros sabemos ahora por San Pablo, lo que él ha escrito es, al recibir el Espíritu Santo, nosotros mismos somos templos de su Espíritu Santo, porque hemos recibido a este don de Dios. Preparación para el ministerio apostólico, seguimos en ese tema. La misión de los 12 y de los 72 creó la base o una fórmula, digamos, para la misión en el Nuevo Testamento, o la misión de los apóstoles. Entonces vamos a leer sobre eso. Primero, fueron enviados a quedar en la casa de las personas que los reciben, y eso es lo que los apóstoles hicieron también. Fueron recibidos en casas de los nuevos creyentes, de los que querían aprender más acerca de lo que les predicaban los apóstoles. Vemos que en el Nuevo Testamento, las personas se reunían en las casas, en diferentes casas, para recibir la predicación, para recibir catequesis, para compartir el pan. Para los judíos, había los sinagogas donde muchas veces los apóstoles fueron a enseñar, a predicar, pero los cristianos no podrían reunirse ahí. Ellos tuvieron que reunirse en casas. No habían iglesias, catedrales, basílicas. En aquel tiempo la iglesia era en las casas. ¿Y qué hicieron ahí? Recibieron la predicación, la catequesis y el compartir el pan. Y eso vamos a hablar más adelante. También otra cosa que veamos en el Nuevo Testamento, Dios envió los 12 y los 72 de dos en dos. Entonces fueron dos personas juntos a predicar, a anunciar el reino de Dios, a sanar. Y eso es
el mismo modelo que usan los apóstoles, que ellos trabajaban juntos de dos en dos en la misión del Nuevo Testamento. Además, veamos que los apóstoles viajaban. Vemos eso especialmente con Pablo y sus viajes misioneros. Y ciertamente los apóstoles tuvieron que depender de Dios para cada necesidad de ellos. Y veamos que ellos fueron rechazados y fueron perseguidos, como nosotros hablamos en antes. Entonces veamos que la misión de las 12 y de los 72 es en preparación otra vez para el ministerio que los apóstoles van a hacer después de Pentecostés. Entonces, esta práctica también de reunirse en casas, de recibir esta predicación, esta fórmula en cierto sentido de la misión, fue la práctica de la iglesia cristiana hasta el año 313, cuando Constantino hizo el cristianismo legal en el imperio. Entonces ya paró la persecución de los cristianos y luego el mismo imperio comenzó a apoyar la iglesia. Eventualmente el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio y de allí comenzamos a ver la construcción de catedrales, de basílicas y otro tipo de organización en la iglesia y otra forma de reunir a las personas. Y donde se reunieron era en iglesias, entonces en esas catedrales. Ahora vamos a ver que la misión de los 12, de los 72, también nos apunta a un tema importante en Lucas, que es la comunión de mesa, o lo que llamamos también compañerismo de mesa. En la unidad 1 definimos la comunión de mesa como cuando Jesús comía con pecadores, comía en las casas de personas. Jesús también no tenía donde dejar su cabeza, como es poner su cabeza, el Hijo de Dios, sino él también comía en las casas de personas y dependía de los demás. Dios proveyó para él en ese sentido también. Entonces él iba a las casas de personas y era la costumbre de comer con pecadores. Y cuando él comía en las casas de la persona, él también enseñaba sobre el reino de Dios y él anunciaba el perdón de los pecados a los arrepentidos. Eso es lo que vemos especialmente en el relato de Lucas 7, cuando Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y viene la mujer de mala fama y unge los pies de Jesús con sus lágrimas y Jesús perdona a esa pecadora y le anuncia que su fe la ha salvado. Ahora en la unidad 2 nosotros vamos a profundizar en ese tema de compañerismo de mesa. Vamos a ver una definición de eso, que es la presencia clemente en gracia, la presencia de Jesús, en la que enseña sobre el reino de Dios y comparte una comida. Okay. Algo en particular de esa comida es Jesús cree una atmósfera de aceptación, amistad y paz. Vamos a hablar más de qué significa eso luego. Normalmente su compañerismo de mesa combina esos tres ingredientes. Entonces, la presencia de Jesús, su enseñanza
y la acción de comer. Entonces, algunas de las comidas que Lucas relata en su evangelio, vamos a ver eso rapidito. Tenemos el banquete con Leví, que es Mateo, cuando Jesús llamó a su discípulo Mateo, que es un cobrador de impuestos. Jesús va a su casa a comer. Y es donde Jesús dice, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Entonces, Jesús muestra que su ministerio va a ser de predicar su amor a los perdidos, de anunciar salvación a los perdidos. Él va a mostrar un ministerio totalmente diferente, donde en vez de rechazar a los impuros, él va a no solo socializarse con ellos, sino que muestra que él ha venido a salvar a ellos. También hablamos de ahorita sobre cuando Jesús perdona a una pecadora. Vemos la historia de la alimentación de los 5,000, que es una comida muy importante en el Evangelio de Lucas para nosotros. Veamos este milagro, como Jesús provee pan para 5,000 personas. También otra comida, veamos en lo que estudiamos en el manual, era sobre la etiqueta de mesa, el gran paquete. El etiqueta de mesa refiere a cuando Jesús habla de que no tome el mejor asiento en la boda, sino que tome el peor, para que luego cuando el anfitrión venga, él puede decir, venga, toma mejor lugar. Hablando acerca del servicio de nosotros y sobre todo de Jesús. Vemos otros ejemplos de comidas con pecadores. También hay la comida de la historia del hijo pródigo. Vamos a ver eso más de cerca más adelante en el curso, donde el hijo pródigo fue de comer basura con los puercos impuros a estar recibido en una gran banquete en un gran banquete que lo prepara su papá, porque él dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive, se había perdido y es hallado. Y de eso se trata la celebración del gran banquete. También vemos que Jesús va a la casa de Zaqueo, que come allí, que aloja con Zaqueo, y las famosas palabras de Jesús de la salvación había venido hoy a la casa de Zaqueo. Otra cena, la más importante, tal vez en Lucas, es la última cena, cena de Pascua, donde Jesús come con sus discípulos. Vamos a hablar acerca de eso, y donde él ofrece el pan y el vino, lo bendice y anuncia que ofrecerá su cuerpo y su sangre para nosotros. Y vamos a ver más de cerca la comida en Emaús con los discípulos de Emaús. También después de su resurrección, Jesús come pescado con sus discípulos. Entonces, eso es un vistazo a las comidas en Lucas. Y si no han leído toda la lectura, espero que eso les ayuda a cuando están leyendo la lectura de Lucas, que eso lo puede ayudar a enfocar en esos textos. Entonces,
La comunión de mesa, vamos a hablar más específica de qué es. Uno lo definimos como la presencia de Dios. Realmente tenemos a Jesús, el Dios encarnado, presente comiendo con personas. El Dios encarnado en el mundo para estar con toda la humanidad. Entonces, la presencia de Jesús señala que su reino viene. Dios está en la persona de Cristo Jesús. Jesús es 100% hombre, vemos eso en su necesidad de comer. Jesús le daba hambre, tenía que comer. Y también es 100% Dios. Jesús revela quién es a los discípulos de Emmaús en el partimiento de pan. Entonces, Jesús va a revelar su presencia con ellos. Primero no lo reconocieron y luego ellos van a reconocer que era Jesús presente con ellos en la comida y en el camino a Emmaús. También nos muestra el compañerismo de mesa. Jesús enseñaba siempre sobre el reino de Dios en esos relatos de las comidas. Otra vez, que es este reino de Dios, es la acción de Dios en Cristo Jesús para redimir al mundo, también de ser este miembro creyente de la iglesia, creyente de su reino. ¿Okay? Vemos especialmente esto en la última cena, donde Jesús muestra que su reino ha venido. Él ya va a su muerte, ofrece para nosotros a través de su muerte su cuerpo y su sangre que va a hacer para el perdón de los pecados. Y Dios en Cristo Jesús va a reconciliar al mundo, va a reconciliar el mundo a Él. Vemos el gran intercambio en el sentido Cristo da su cuerpo y sangre y nosotros recibimos el perdón de pecados. También en la comunión de mesa, Jesús comparte una comida. Entonces, pero es una comida diferente que muchas otras comidas, porque en esa comida todos están invitados. Todos están invitados, vemos esto en la parábola de la boda, que van a estar estudiando en esa semana. Es inclusiva, es para pecadores, es para los cojos, los ciegos, es para los pobres. Entonces ahí vemos ese aspecto de aceptación, paz y amistad. Uno viene a la comida de Jesús tal como es, como pecador, arrepentido, deseando y necesitando lo que Dios ofrece para nosotros en la cena. En un sentido, Dios no en sus comidas no viene a condenar, no está ahí para condenar a los pecadores, sino, como dice, para aceptarlos por medio de la fe, traerles su paz. Esto es la reconciliación que reciben por medio de la fe, la reconciliación con Dios. Y viene a ofrecer esa amistad. En otras palabras, soy uno de ustedes. Yo me hice hombre, fui encarnado para sufrir lo que ustedes sufren, para vivir y lo que ustedes viven, para ser tentado en toda manera, pero sin pecado. Y yo hago eso por ustedes. Para que puedan después tener la vida eterna donde no tendrán más sufrimiento. Entonces Jesús no viene a condenar en esas comidas, sino viene a anunciar salvación
a las personas. Las comidas anuncian una nueva era de salvación. ¿Qué significa eso? Significa que la salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino es para todos, para los gentiles, es para los perdidos, para los arrepentidos. No es exclusiva, no es para la gente perfecta en el mundo, es para los que vienen como mendigos diciendo, no tengo nada para ofrecerle, Señor, necesito de lo que tú tienes para darme, el perdón de pecados y la vida, la salvación. Las comidas anunciaban que Jesús, el rey, el novio, había venido. Vemos eso en la parábola de las bodas. Veamos eso también, que Jesús es rey, pero vamos a ver, es el que sirve a las personas en las comidas. La comunión de mesa y el compañerismo de mesa tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos esto en la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la noche antes de que Dios los guió para salir de la esclavitud en Egipto, Él los mandó a sacrificar un cordero. Ellos fueron mandados a comerlo todito, a quemarlo, luego no lo comieron. Con esa sangre del sacrificio de ese cordero, ese fue pintado sobre las puertas de la casa para marcar que ahí es donde esa sangre cubre a ese hogar, apuntando que, por supuesto, que Dios va a ser el Cordero de Dios, que nos va a salvar de la muerte, igual que el pueblo de Israel fue salvado del ángel de muerte cuando pasaba, ya que tenían esta sangre del cordero marcando su casa. También vemos las comidas del maná en el desierto, que ese maná que Dios proveyó cada día para sostener a su pueblo en el desierto, este pan de vida. También los sacrificios en el templo fueron consumidos por los sacerdotes, por sus familias, y luego la cena Seder, o la Pascua era la comida que conmemoraban la Pascua cuando Jesús sacó a su pueblo de Israel. Y entonces tiene esas comidas en la base del Antiguo Testamento. Tienen la base en el Antiguo Testamento y vamos a ver que apuntan entonces al banquete celestial, apunta a lo que es por venir. En Apocalipsis 19, 7 a 10, está escrito, regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora la esposa allí está hablando acerca de la iglesia. Las bodas del Cordero es cuando la iglesia de Jesús conoce a un novio que es Cristo Jesús. Este último día, cuando Jesús va a resucitar a los muertos y llamar a los suyos a él, las bodas del Cordero es la boda entre Jesús, el novio, y su iglesia, que él ha sacrificado y dado su vida para salvar a su novia, la iglesia. Y sigue diciendo, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Juan escribe, estas son palabras verdaderas de Dios.
Y luego Juan escribe, yo me postré a sus pies para adorarlo, adorar allí al novio, adorar al Cristo. Y él dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces, ahí vemos, eso está apuntando que en el cielo la fiesta es para el novio y la Cristo y la novia, la iglesia, pero es Jesucristo mismo que nos sirve en este gran banquete. Las parábolas que ustedes leyeron en la unidad 2, en esta semana en Lucas 14, 7, 24, apuntan a esto, a la gran banquete por venir y de que es Jesús quien nos va a servir en ese banquete. Ahora vamos a hablar acerca del texto de Jesús y los discípulos de Emaús. Si no lo tienen, sugiero que agarren su Biblia y también pueden agarrar la hoja de la tarea número 2, tomar apuntes para eso, para ayudarles a hacer esa tarea que es más específico sobre este texto. Lo que Jesús relata con la historia de Jesús y los discípulos de Emaús realmente es una culminación del libro de Lucas. Es un gran resumen también de lo que se trata el Evangelio de nuestro Señor, de quién es Jesucristo y lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a leer partes del texto. En el manual se habla de que este texto está en forma de un quiasmo, que es una estructura literaria que usa Lucas, no solo aquí, pero en muchas partes de su evangelio. Lucas escribe bien y él escribía muchas veces en la forma en que los griegos entendían y era una forma natural para las obras literarias en aquel tiempo. Y lo que es una forma de estructurar las palabras, los verbos, los puntos importantes para traer enfoque a ellos. Es una herramienta en sí para dar, apuntar a un significado importante. Entonces vamos a ver este quiasmo aquí en Lucas, en ese relato. Se ve mejor, por supuesto, en el griego, pero vamos a tratar de mostrarlo como en el castellano igual, ¿verdad? Entonces en Lucas 24:13 dice, he aquí, dos de ellos, o dos discípulos, iban el mismo día, que es el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 24, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, luego vamos a leer más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a brincar a 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, que Jesús sentado con los discípulos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. 24:31a. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose,
en la misma hora, volviendo a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y les contaba lo que les pasaba. Entonces, lo que queremos anotar aquí y lo que la estructura en que Lucas escribe, vemos una repetición de palabras. Entonces, vemos que los discípulos fueron en camino de Jerusalén a Emaús, y luego al final, en el 33, vemos que los discípulos volvieron de Emaús a Jerusalén. Entonces vemos Jerusalén aquí y luego en el 33. En el versículo 14, ellos iban hablando entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Eso fue hablando en camino. ¿Okay? Y en el 32, estaban volviendo de Jerusalén. Perdón, vamos a volver. Un momento. Ya voy. Ok. Volvieron a Jerusalén, ahora diciéndose, wow, ¿qué nos pasó? Nuestros corazones ardientes de nosotros. Y regresaron hablando de lo que les había pasado su encuentro con Jesús. Entonces tenemos hablando y aquí dijeron, hablando, diciendo, conversando. En la 15 habla de que Jesús se acercó a ellos en camino, y en el 31 leemos que Jesús desapareció de su vista. Y en el 16 sus ojos estaban velados. En el 31 sus ojos eran abiertos. Y esta estructura, entonces, en el medio de esta estructura es este versículo tan importante. Es ayuda a los ojos del lector en el griego enfocar en ese punto tan importante, donde Jesús tomó a pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y vamos a ver ahora por qué eso es importante. ¿Qué pasó en ese momento del partir el pan? Lo que yo quiero hacer ahora es ir más específico al grano. Vamos a ver qué significa ese texto. Entonces, vamos a ver cada una de esas palabras específicamente que marcan el quiasmo. Jerusalén. Jerusalén, recuerda todo, Lucas, es ese viaje de Jesús para llegar a Jerusalén, que es el lugar de la muerte de Jesús. Él cumple su misión de venir a la tierra en Jerusalén y él resucita, y un poco después él va a ascender a los cielos desde Jerusalén también. Entonces Jerusalén era el lugar del templo, el lugar santo del pueblo de Israel. Hablando, ¿qué iban hablando los discípulos de Emmaus? Bueno, estaban hablando de todo lo que había pasado, de todo lo que Jesús había sufrido, había muerto, y ahora no encuentran el cuerpo de él. ¿Qué ha pasado? Pero vemos que Jesús acercó a ellos, y Dios en Cristo Jesús se acercó a toda la humanidad en la encarnación. De eso hablamos del viaje de Jesús desde el cielo, luego hasta la tierra con la muerte de Jesús, y luego Él va a seguir su viaje al cielo con su resurrección y la ascensión. Jesús acercó a nosotros en su encarnación. Juan anunciaba que se acercaba el reino de Dios con la encarnación de Jesucristo y con su misión. Ahora con la muerte y resurrección de Jesús, de veras, Jesús ya ha llegado su reino. Se acercó su reino. Jesús
está aquí, venció en su muerte al diablo y él reina sobre la muerte, el pecado y el diablo, y reina para nosotros. Velados, los ojos eran velados. Entonces muchas veces el Señor no permitió, no solo a los discípulos de Emaús, sino a los discípulos, a las otras personas, hasta los mismos oficiales religiosos judíos, velaba a sus ojos y no permitió que ellos vieran, porque necesitaba tiempo para preparar sus corazones. El cumplimiento de la escritura tenía que pasar paso a paso, ni antes ni después de los sucesos. Entonces, ciertas enseñanzas o eventos pasaban, como pasaban, para que luego los apóstoles, entre otros, pudieran poner las piezas juntos y pudieran entender y decir, ahora yo entiendo por qué Jesús hizo eso. Vamos a ver eso pasar en el mismo Hechos cuando leemos eso en Hechos. Entonces Jesús tenía un propósito, por supuesto, para cada cosa que él hizo y era para el beneficio de nosotros, para nosotros realmente entender quién era él y a qué vino a hacer. Ahora, saliendo un poco de ese quiasmo, vamos a ver otros textos. ¿Quién era Cleofás? Cleofás era uno de los discípulos que Lucas nombra en camino a Emaús. El otro discípulo no sabemos quién es. Pero ¿por qué nombra a Cleofás? Porque eso es importante. Cleofás no era uno de los 12, tal vez era uno de los 72, pero interesantemente era hermano de José, el padre de Jesús. Entonces era el tío de Jesús. ¿Por qué eso es importante? Porque Cleofás debía haber reconocido a Jesús. Jesús y él eran familia. Él vio a Jesús crecer. Y ahí está su sobrino en efectivo delante de sus ojos. Y no lo reconoce. O sea, de veras sus ojos eran velados. Entonces, ¿por qué eso es importante? Obviamente es importante porque Jesús tiene algo importante para enseñarnos. Porque él veló los ojos de ellos. Y entonces, ¿qué va a revelar a ellos después? Y qué va a revelar para nosotros en eso. Entonces Cleofás se sorprende a la pregunta de Jesús, ¿qué cosas? Jesús cuando les acercó preguntó, ¿de qué cosas están hablando? A ver, ¿qué pasa? A ver, dime. Entonces Cleofás dice, pues, ¿cómo que no sabes? O sea, la muerte de Jesús era pública, era algo horrible, era horrenda. O sea, Jesús caminaba por el pueblo llevando su cruz. Jesús fue torturado. O sea, era público su supuesto juicio. Las personas eligieron crucificar a Jesús y libraron a Barsabás, el criminal. La crucifixión era algo público para todos ver a Jesús colgado en la cruz entre dos ladrones. Entonces, ¿cómo es que Jesús no sabía cómo es que ese forastero lo llama? ¿Cómo que no había escuchado lo que había pasado? Porque todo el mundo estaba hablando de eso. Y todo el mundo vio lo que pasó con su muerte. En 19:20, entonces los discípulos comienzan a hablarle a Jesús lo que pasó. En cierta forma es una confesión. Dice que él era nazareno, era un varón profeta, ellos lo llaman, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo. Entonces reconocen que el pueblo de Dios el pueblo lo reconoció como alguien importante. Y en decir que era poderoso en obra, en palabra, ellos están refiriendo a las enseñanzas de Jesús y de sus milagros. Entonces los discípulos van contando a Jesús todo eso. También se explican
cómo Jesús fue entregado a los principales sacerdotes, los gobernantes, a sentencia de muerte y crucifixión. Entonces aquí tenemos otra vez otro ejemplo de la cristología profética en Lucas. Jesús como el profeta quien enseña sobre el reino y hace milagros, están mostrando que es hijo de Dios, el Mesías, pero es rechazado. Y esos mismos discípulos en Camino a Emmaus muestran cómo está rechazado en cierta forma, muestran que no vieron que Jesús era el Mesías, aún los que andaban con él no lo comprendían completamente, no lo comprendían. No, los discípulos no quiere decir que lo rechazaron, sino que no lo comprendieron, no lo vieron. Pero sí, Jesús fue el que fue rechazado hasta muerte en la cruz. En el 21, ¿qué esperaban de Jesús los que le seguían? Entonces, los discípulos de Emmaús, ellos dijeron, bueno, pensamos que Jesús iba a venir y que nos iba a salvar de ese reino de los romanos, esta opresión de los romanos, y esperaban que él librara a Israel, y ellos esperaban un rey terrenal que los libraría y que los podría gobernar y liderar en otro éxodo, en cierta forma, del imperio, de la opresión, de la esclavitud de los romanos. Pero Jesús vino a salvar a los perdidos, perdonándoles sus pecados y dándoles este reino celestial. Con la muerte de Jesús y las dudas sobre dónde él estaba, Jesús no parecía ser esa persona que esperaban. Ellos estaban, bueno, pensamos que Jesús iba a ser esa persona, pero ahora no sabemos porque pues ahora él se murió y ni siquiera sabemos dónde él está, no hay en su cuerpo. Cleofás dice, hoy ya es el tercer día que eso ha acontecido. Interesante que él usa esa palabra tercer día, porque Jesús mismo usó esa palabra en sus predicciones de su muerte, de su pasión. Pero sin embargo, ellos no entendieron que el tercer día Jesús se iba a resucitar. Primero tenía que sufrir, pero el tercer día se iba a resucitar. Jesús, los ángeles también habían anunciado a las mujeres esto mismo. Cuando las mujeres fueron a la tumba, no hallaron a Jesús, los ángeles le proclamaron, no está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, los discípulos de Emmaús habían escuchado esas palabras antes, habían escuchado que Jesús iba a resucitar el tercer día, pero no lo comprendieron. Jesús tiene varias predicciones de su muerte, donde anuncia su muerte y su resurrección. Él dice eso mismo también, anuncia eso en la última cena. Entonces, no es que no habían escuchado de esto antes. Y Cleofás apunta eso cuando habla del tercer día. En el versículo 25, Jesús llama a los discípulos de Emmaús insensatos de corazón porque les faltaba fe y no podían ver lo que estaba delante de sus ojos y no entendieron los que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho sobre el Mesías. Entonces los discípulos de Emmaús conocían las escrituras, conocían lo que las
los profetas habían anunciado, sino que no estaban conectando las piezas. Entonces, leemos en versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, lo que Jesús hace es que toma tiempo para catequizar a los discípulos. Y él comienza desde Moisés diciendo, ok, no, ustedes no recuerdan esa profecía de que habló Moisés, de que habló Isaías en el capítulo 9, de lo que habló Isaías en el capítulo 53, y todos los otros profecías lo comenzó paso por paso explicándoles todo lo que habían dicho los profetas acerca de él, acerca de su venida, acerca del Mesías, acerca de lo que él iba a hacer. Le enseñó en las escrituras, en los salmos. Entonces, ¿cuántas cosas le habrá contado Jesús a ellos? Seguramente los contaba esas historias bíblicas que nosotros conocemos, que enunciaban. Por eso ese catequesis de nosotros, de diaconisas, a los niños, a los jóvenes, a otras personas, que mostramos esas historias bíblicas, la enseñanza de las escrituras es tan importante porque revela quién es Cristo Jesús y qué vino a hacer para nosotros. Luego ellos lo invitan. Jesús como iba de largo, cuando llegaron a Emmaús, ellos dicen, no, quédate con nosotros, ven, y lo invitan a comer, lo invitan a su casa, lo invitan a pasar, a quedar ahí con nosotros. Y esto nos acuerda de las palabras de Jesús a sus 12:72, quédate en la casa donde os reciban. Quédate en esa casa. ¿Y qué pasaba conmigo con ellos? Eso es lo que vamos a ver que Jesús va a hacer con ellos, va a comer con ellos. Entonces, aquí, si recuerdan del quiasmo, esto es la frase central, la frase que todas esas palabras, verbos importantes en el quiasmo apuntan a ese evento aquí. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces, aquí veamos que Jesús es el invitado a la mesa a comer en la casa de los discípulos de Emmaús, pero es él quien está sirviendo el pan, es él quien lo está bendiciendo y es él quien lo va a partir y se los va a dar a los discípulos. Vemos que en la alimentación de los 5,000, la última cena es Jesús también sirviendo a los demás. Jesús, quien es el Rey, viene a servir a nosotros. En Lucas 22, 24 a 27, en la última cena, vemos que los discípulos discutían sobre quién es el mayor. Normalmente los que están reclinados a la mesa son los mayores, no los que están sirviendo. Esta palabra de servir viene de diaconía, de servicio. Y entonces en la última cena vemos y en esa comida con los discípulos de Jesús vemos la diaconía de Jesús sirviendo a ellos. Y Él nos sirve con su cuerpo y con su sangre. Entonces, eso es una lección para nosotros en nuestro servicio diaconal. Tanto es para esos discípulos que nuestro servicio es un servicio no para hacernos grandes ni para hacernos famosos ni para llamar la atención, sino es para apuntar a Cristo Jesús. Y lo que ha hecho para nosotros. El mayor es la que da su vida en servicio
a otros en misericordia y anuncia ese perdón de pecados. Entonces Jesús sirve a los discípulos de Emaús. Vamos a volver otra vez a las palabras del quiasmo, donde dice sus ojos fueron abiertos, que en vez de estar velados, abiertos, y a la vez reconocieron a Jesús en el partir del pan. Dios les abrió, Dios les quitó ese velo y los abrió los ojos para que ellos pudieran entender y ver con quién estaban. Vemos que el catequesis que había hecho Jesús en camino a ellos, recordándoles todo lo que habían decidido los profetas, los salmos, en el Antiguo Testamento, todo lo que habían dicho, él acordaba a ellos, les daba ese catequesis para preparar sus corazones, para preparar en el partir de pan, lo reconocieron entonces a Jesús por quien es. Entonces, cuando recibieron el pan, lo recibieron con fe. Los ojos de su corazón fueron abiertos y entonces creyeron. La palabra entonces desapareció, Jesús se acercó a ellos para estar con ellos, ahora desapareció de su vista, pero va a aparecer después a ellos nuevamente. Entonces aquí otra vez se apunta a una presencia de Jesús, que Jesús es el Dios y hombre resucitado. Resucitó hombre y resucitó Dios 100%, 100%. Ellos decían, entonces de regreso a Jerusalén, no ardía nuestro corazón en nosotros. Y interesante, ellos dijeron, ¿y cuándo nos abría las escrituras? Entonces, los mismos discípulos de Emaús hablan de que nuestro corazón ardía en nosotros cuando Él nos abrió las escrituras, cuando Él nos enseñó en las escrituras todas las profecías que había hablado del Mesías. Entonces ahí realmente vemos que Jesús necesitaba hacer este catequesis para ellos, para anunciar esa palabra a ellos otra vez, para que ellos entendieran y recibieran esta palabra y recibieron las enseñanzas que crearon ese fe en ellos para poder ver a Jesús y creer. Entonces Jesús fue revelado por medio de esas sagradas escrituras y sabemos que eso es un medio que Jesús sigue revelando a nosotros, por supuesto, en las sagradas escrituras. Entonces la última palabra en el quiasmo, Jerusalén. Los discípulos de Emaús regresan a Jerusalén, van a reunirse con los 11 y Jerusalén entonces era el lugar donde Jesús los manda esperar hasta la venida del Espíritu Santo. De ahí van a comenzar, en Hechos vamos a ver su misión apostólica de compartir las buenas nuevas, donde van a salir de Jerusalén, de Samaria y a todo el mundo. Entonces, los discípulos regresaron a los 11 y otros reunidos. Ellos explicaron que el Señor resucitado se reveló a ellos por medio del partir el pan. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros hoy? Vamos a volver a ese tema de comunión de mesa, compañerismo de mesa. Jesús en sus comidas, Jesús habla acerca del futuro y está apuntando al significado de esa comunión de mesa también en el futuro, para el futuro de nosotros, para el futuro de su iglesia, para el futuro para los que van a recibir su palabra y participar en el partir de pan. Primero vamos a ver otra vez la última cena en Lucas 22, 16 al 20,
donde Jesús habla a sus discípulos, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid. Otra vez se repita hasta que el reino de Dios venga. Y luego sigue y tomó el pan, dio gracia, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús cuando él dice, porque os digo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga? Recuerda que en la última cena los discípulos habían reunido con Jesús para celebrar la Pascua. Para conmemorar, para celebrar lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel en sacarlos de la opresión, de la esclavitud en Egipto, que Él los salvó de la muerte, de ese ángel de muerte que pasaba, porque ellos se habían sacrificado un cordero y puesto su sangre sobre los postes de su casa. Entonces Jesús está hablando que Él no va a comer más de ese Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Él está apuntando que Él no va a comer más de ese Pascua, sino que Él es este Cordero Pascual que ya va a ser sacrificado en el altar del cruz del Calvario. Y esa sangre Él va a derramar para librar no solo al pueblo de Israel, sino a toda humanidad de la esclavitud, del pecado, de la muerte del diablo. Entonces Él está hablando que yo no voy a comer más cena pascual hasta que yo cumplo hasta que yo me hago ese cordero de la cena pascual. Y está apuntando que después nosotros vamos a comer de él, su cuerpo, su sangre, vamos a comer de este cordero pascual que nos va a dar vida, que nos va a dar salvación, que nos va a dar el perdón de pecados. Entonces, Él no va a comer más de cena pascual hasta que Él es el Cordero Pascual. Entonces, Él está apuntando a su muerte, a Él siendo ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que Juan anunciaba, Juan el Bautista, que había venido el Mesías. Entonces, ahora, después de la resurrección, Jesús, lo que acabamos de leer, de estudiar, revela a sus discípulos de Emmaús en el partir del pan. Entonces, Jesús está presente con los discípulos, no lo reconocieron y lo reconocieron en el compartir el pan. Esta comida nos apunta al uso futuro del compartimiento de pan. Entonces, Jesús está mostrando que en la comida con los discípulos de Emmaús, que Él está presente en el pan, en el partir del pan, está presente en su cuerpo y en su sangre, en el pan y vino está presente. Dándonos su cuerpo y su sangre en la cena.
Entonces, la iglesia seguía esta práctica del compartir el pan o de partir el pan. La iglesia seguía la práctica de reunirse el primer día de la semana, el día de la resurrección, para partir el pan. Y eso vemos en Hechos 2, 42, 46 y en 27, versículos específicos que hablan acerca de eso. Entonces, eso fue el ministerio de los apóstoles. Ellos se reunían en casas, ellos predicaban, ¿ok? La palabra de Dios, enseñaban y compartieron en el partimiento del pan. Esta comunión de mesa, ese compañerismo de mesa, seguía después de Pentecostés. Y Jesús estaba presente, ya no encarnado después de Pentecostés, pero el Espíritu de Dios estaba con ellos, por supuesto, su presencia en su palabra y ahora la presencia de Él en el pan y en el vino. Ahora para nosotros nuestro servicio divino refleja ese culto del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar eso más a profundo luego en el curso, pero ustedes, las que han tomado el curso de servicio divino, recuerdan que nuestro servicio está dividido en dos partes principales. Uno es el servicio de la palabra, donde tenemos las lecturas y la predicación, donde cantamos esas canciones, cánticos litúrgicos que vimos en la narrativa de la infancia de Jesús. Es la enseñanza sobre el reino de Dios, el servicio de la palabra. También tenemos el servicio del sacramento, donde ahí recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, donde hay ese compañerismo de mesa, la comunión de mesa, el partir de pan, donde Jesús hace presente para nosotros para darnos el perdón de pecados. Entonces, en nuestro culto vemos esos aspectos de compañerismo de mesa, la comunión de mesa, que es la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de la reina de Dios, la presencia de Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y tenemos una comida donde estamos compartiendo también con otros hermanos de la fe y donde nuestro pastor en el lugar de Cristo nos sirve a nosotros estos dones que tenemos en la cena, que son el perdón de pecados, aceptación que ya por medio de la muerte de Jesús somos reconciliados con Dios, con nuestro Padre, y nos llama hijos e hijos de Él. Somos aceptados ya como sus hijos adoptados y nos trae vida y nos trae salvación. Entonces, qué gran lección, qué gran enseñanza Jesús nos da sobre eso, pero qué gran esperanza que tenemos donde fijarnos, qué grandes dones que Dios nos da en su evangelio y en su cena. Bueno, damas, ya hemos terminado con nuestro video de enseñanza. Si ustedes tienen preguntas sobre el video, pueden hacer sus preguntas con sus mentores en la reunión de los mentores y siempre pueden escribirnos por correo electrónico o por WhatsApp si tienen preguntas también sobre el video, sobre el manual. Recuerden que estamos aquí para servirles, para ayudarles en su entendimiento del libro de San Lucas. Las dejo con esas palabras de San Lucas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta.
no valéis vosotros mucho más que las aves. Y es cierto, cada uno de ustedes valen tanto que Jesús derramó su sangre para ustedes. Son una creación preciosa del Señor. Y que esas palabras de Jesús sean de bendición para ustedes, eh, esperando en Él y sabiendo que Él provee para cada necesidad que nosotros damos. Que el Señor les bendiga muchísimo en esta semana y en su estudio sobre el libro de Lucas.